Bendiciones para todos, hermanos y hermanas. Un gusto saludarles. Bienvenidos, bienvenidas al estudio de la lección de la Escuela Sabática para esta otra semana. Estamos aquí por la gracia de Dios, disfrutando de la vida, por el milagro que Dios hace, de que nuestros ojos se abran cada día. Mis hermanos que me van a acompañar en el estudio de este día son mis hermanos Santos Reyes, anciano de nuestra iglesia, el primer anciano, y mi pastor Joselito Rentería, un asistente de este servidor en el ministerio. A los dos les doy la bienvenida, hermano Santos, ¿cómo está? Muy bien, pastor, muchas gracias por darme la oportunidad de estar en esta tarde, en esta mañana, para poder estudiar esta lección tan importante que se está estudiando, que es los Hechos de los Apóstoles, y doy gracias a Dios por tener la oportunidad de aprender en este día de las lecciones que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Pastor Joselito, bienvenido. Gracias, pastor, bendiciones para usted, para el hermano y para todos nuestros hermanos que tienen a bien involucrarse en los estudios que se lanzan desde este lugar para los medios, esperando en el Señor que todos sean edificados al igual que lo somos nosotros también. Amén. Estas lecciones tan importantes creo que son muy al momento para nosotros en este tiempo. Amén. Pues vamos a pedir la bendición de Dios para el estudio, hermano Santos, por favor. Amén. Eterno Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, este día, Padre, le damos gracias por la oportunidad de la vida que nos da y estar ante su presencia, Señor. Y en este momento, Padre, que vamos a estudiar su palabra, pedimos, Padre, que su Santo Espíritu esté con cada uno de nosotros, que esta lección que vamos a estudiar, Padre, pueda ser de bendición para los oyentes que están a través de todos los medios de comunicación, esperando, Señor, que a través de esta enseñanza podamos aprender cada día algo que usted nos quiere enseñar. Así que le damos gracias, Señor, en este día por darnos la oportunidad, Padre, de presentar esta hermosa lección que es los Hechos de los Apóstoles. Estaremos estudiando de este día, Señor, el día domingo. Así que le damos gracias por esa oportunidad que nos da de ponernos a estudiar su palabra. Gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Una de las lecciones que encontramos en el libro de los Hechos es acerca de la verdadera abnegación. Amén. Y bajo ese título es que la lección de la escuela sabática viene para esta semana, la verdadera abnegación. ¿Qué nos dice al respecto el versículo de memoria, pastor Joselito? Bien, la encontramos en el libro de Filipenses, una carta del apóstol Pablo. En el capítulo 2, versículo 4, dice de esta manera: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Qué bonito pensamiento nos da la Escritura. Creo que esto lo podemos tomar como un mandato del Señor, que nos llama a la unidad, nos llama no a la exaltación, sino a la dadivosidad. No mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por los demás. Es decir, preocupándonos también por las necesidades de los demás. Amén. No cabe duda, hermanos, que este versículo deja a un lado el egoísmo que algunas veces nos caracteriza. Para uno ser verdaderamente abnegado, uno debe negarse a sí mismo. Y por eso Pablo dice que no mire cada uno por lo suyo propio. Es decir, que no ponga su mirada solo en sus necesidades, en lo que a usted le hace falta y en lo que más quisiera, sino que también la ponga en aquellos que no la pasan tan bien, que tienen sus dificultades. ¿Cuánta gente hay a veces que nos damos cuenta que de las 5 días de la semana, tal vez 2 días trabajan, y a veces con costos logran sacar para pagar su renta, y sin embargo solo oímos de eso, y tal vez nosotros muy bendecidos con la semana completa de trabajo? Pues Pablo dice, sean abnegados, traten de mirar también por esa otra gente y hagan algo por ellos. Dice, cada cual también mire por lo de los otros. Amén. Sí es. Hermanos santos, ¿qué nos dice el don de profecía en la nota que sigue? Dice, cuando los que profesan el nombre de Cristo practiquen los principios de la regla de oro, acompañará el Evangelio el mismo poder de los tiempos de los apóstoles. Qué hermoso
este pequeño párrafo que dice: cuando los que profesen el nombre de Cristo practiquen los principios de la regla de oro. ¿Y cuándo es que nosotros practicamos estos principios? Cuando nosotros los disponemos y estamos dispuestos a ayudar al necesitado. Y vamos a entrar en materia, hermanos, porque algo que miramos en la iglesia primitiva, cuando ésta había sido llena del Espíritu Santo, es justo un tremendo ejemplo de abnegación. Nosotros miramos en esa iglesia, en sus miembros, una caridad inspirada en la divinidad. Amén. Pastor Joselito, ¿qué le parece si describe la sincera caridad de la primera iglesia cristiana? Claro que sí, vamos a buscarlo en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 32 al 35. Hechos capítulo 4, versículo 32 al 35 dice de esta manera: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y una alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían a los pies, y los traían el precio de lo vendido, y los ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según fuera su necesidad. Amén. Qué bonita descripción hace la escritura de la iglesia primitiva. Creo que a la iglesia de hoy le falta tener este espíritu. Ese espíritu que en otras palabras está en obediencia a la santa ley de Dios. Amén. Amar a Dios y amar al prójimo es el principio de la ley. Y esto es lo que ellos profesaban, no de labios, sino que en la práctica ellos llevaban adelante de esta manera llevaban adelante el evangelio. Podemos decir con toda claridad que no había envidia, orgullo, exaltación. Podemos ver con toda claridad que aquí, pastor y hermanos santos, los frutos del Espíritu estaban pues obrando en ellos, en las prácticas que ellos hacían. Lo que era el amor, la fe, la obediencia, la paciencia, la mansedumbre, la tolerancia. Estos frutos estaban pues muy vistos en esta iglesia primitiva que tenían estas grandes gran enmienda de predicar el evangelio. Me llama la atención lo que la palabra de Dios dice que fue de esta manera, como dice que abundante gracia era derramada sobre todos ellos. Qué bonito principio de la iglesia primitiva. Creo que como cristianos de la iglesia del fin del tiempo deberíamos añorar y deberíamos comenzar a practicar estos principios. No cabe duda, mis hermanos, que los miembros de la iglesia primitiva entendieron que nada de lo que tenían era de ellos, sino que es de Dios. Amén. Pues dice que todas las cosas, ellos decían que no eran de ellos. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos reconocían que lo que tenían finalmente es de Dios. Amén. Oh, mis hermanos, a ver cuándo lo entendemos nosotros, de que nada de lo que tenemos es de nosotros, es del Señor. Amén. Y por lo tanto, ellos eran dadivosos. Ellos buscaban suplir las necesidades de otros, porque sabían que al suplirlas, pues era como Dios mismo supliéndole a ese que necesitaba. Y no lo hacían solo una vez, pues dice el versículo 34, no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían. Noten, las vendían y traían. Ese es un presente continuo. Eso significa que no lo hicieron una vez, sino que lo hicieron las veces que fuera necesario. Y así, hermanos, movidos por el Espíritu Santo, prácticamente la necesidad allí, pues se iba supliendo en todos. Pues dice que lo ponían a los pies de los apóstoles lo que vendían, y luego esto era repartido a cada uno según su necesidad.
No cabe duda, hermanos, que esta era, como dice el subtítulo, una caridad inspirada en la divinidad. Hermanos santos, como el don de profecía nos amplía esto, si gusta vamos a leer esta cita en dos partes. Usted se lee hasta aquí donde dice a la emergencia, punto suspensivo, la comenta, y luego el pastor Joselito lee la otra parte para terminar la cita. Dice: mientras los discípulos proclamaban las verdades del Evangelio en Jerusalén, Dios añadió su testimonio a las palabras de ellos, y una multitud creyó. Muchos de esos creyentes primitivos se vieron inmediatamente separados de su familia y de sus amigos por el celoso fanatismo de los judíos, y fue necesario, dice, proveerlos de alimento y hogar. El relato declara: ninguna necesidad había entre ellos, y dice cómo se suplía la necesidad. Los creyentes que tenían dinero y posesiones los sacrificaban gozosamente para hacer frente a la necesidad. Qué tremendo, hermanos, cuando nosotros tenemos bienes y no los queremos poner a la disposición, y estas personas dicen que todo lo tenían en común. O sea, cuánto necesitamos nosotros aprender, hermano Joselito y el pastor, de esta iglesia primitiva. O sea, ese fervor, esa alegría, ese gozo que había para que este evangelio se siguiera predicando, y que los apóstoles no les faltara nada, para que ellos pudieran poner a la disponibilidad lo que había, para ver las necesidades que habían también en el pueblo. Y es lo que nosotros necesitamos aprender, a poner todo lo que tenemos nosotros, nuestros bienes, ponerlos a la disposición para que este evangelio se siga predicando, porque también a veces hay necesidad también en el pueblo. Hay necesidad, que personas que tienen necesidad de algún alimento, y entonces si no hay recursos, ¿cómo se podría ayudar a estas personas? Pero estas personas dicen que todo lo que tenían, nadie decía tener de lo que ellos tenían era de ellos, sino que todo lo tenían en común. Así es que muy importante que nosotros en estas lecciones que estamos estudiando, hermanos y amigos que están a través de los medios, necesitamos mucho aprender nosotros, y es muy importante que todavía tenemos tiempo, hay tiempo de gracia, y nosotros necesitamos ese revivamiento de la iglesia primitiva, como nos habla esta verdad de esta lección que estamos estudiando. Hermano y hermana, yo creo que esta es una lección que nos hace vernos a nosotros mismos, porque podría ser de que no tengamos ese espíritu de dadivosidad, de generosidad. Podría ser de que somos siempre personas que están pensando en sí misma o en su familia, y por ahí ni cuenta nos damos de alguno que sufre, ya sea en el vecindario o en la misma iglesia. Ahora nosotros miramos, hermanos, que la iglesia ideal del Señor no debe ser así cerrada de su puño, sino que debe abrir su mano, y de esa manera pues cumplir de verdad la ley del Señor. Así es, amén. Pastor Joselito, ¿qué más nos sigue diciendo el don profético? Antes de leer lo que me toca leer aquí, pastor, quisiera comentar también que me llama la atención que por aceptar a Cristo, ¿verdad? Dice que muchos eran pues corridos de sus familias. Y cuando ellos llegaban, me imagino que los discípulos tenían un lugar donde recibir a esa gente, tenían casa, pues se vieron obligados a buscar material para construir, no sé. Fue algo muy bonito, porque la iglesia daba testimonio del amor de Cristo aquí. Y cuán difícil es a veces para nosotros deshacernos de una casa, de un hogar, aquí dice que se deshacían de sus tierras y las vendían, los ponían a los pies de los apóstoles para usarlo en la obra del ministerio, de la predicación del evangelio. Y creo que esto es lo que necesita el evangelio, una verdadera abnegación. Y ese es el primer amor, ¿verdad? Que ellos estaban enamorados de ese primer amor, ¿verdad? Y el cielo lo pone esto como un principio, ¿no? Creo que necesitamos el poder del Espíritu Santo para que quite nosotros todo eso que no nos deja ser abnegados. Egoísmo. Exacto. Nosotros. Sigue diciendo aquí, esta generosidad de parte de los creyentes era el resultado del derramamiento del Espíritu.
Amén. Los conversos al Evangelio eran de un corazón y de un alma, y un interés común los dominaba. A saber, el éxito de la misión a ellos confiada, y la codicia no tenía cabida en su vida. Su amor por los hermanos y por la causa que habían abrazado superaba a su amor por el dinero y sus bienes. Sus obras testificaban de que tenían a las almas de los hombres por más preciosas que las riquezas terrenales. Así será siempre que el Espíritu de Dios tome posesión en la vida. Amén. De esta manera creo que se le da cumplimiento a la primera porción de la lección que estudiamos, cuando dice que los que profesan el nombre de Cristo practiquen estos principios, que es la regla de oro. Amén. Acompañará el Evangelio el mismo poder de los tiempos apostólicos. Así es. Y ese es nuestro deber, hermanos. Creo que todos somos conscientes que la lluvia tardía será derramada para que se predique ese fuerte pregón. Y cuando se predique ese fuerte pregón habrá necesidad. Habrá, pues, no sé, ¿verdad? En ese tiempo no sabemos si nuestra situación será la misma que la iglesia primitiva, pero que creo que desde hoy podemos ir deshaciéndonos de ese egoísmo, de esa envidia que nos aferra a las cosas terrenales, y poner de más alto valor a un alma que cualquier cosa material en esta tierra, ¿no? Así lo tenían los apóstoles en ese tiempo. Así es. Pues bueno, hermano, vamos a orar, a pedirle al Señor que nos ayude para que podamos llegar a este nivel, a este Amén. punto en nuestra relación con Cristo, en esta vida cristiana, que podamos llegar a este punto, hermanos, de ser como los hermanos de la iglesia primitiva. Por supuesto, esto será siempre así, dice, que el Espíritu de Dios tome posesión de la vida. Entonces pidamos al Espíritu Santo Amén. que tome posesión de nosotros, ¿no les parece? Amén. Vamos a orar. Amante Dios y Padre, qué impresionante, Señor, la manera de conducirse tu iglesia cuando fue llena del Espíritu Santo. Cómo se ve, Padre, que no era egoísta, no era codiciosa, y buscaba más bien desprenderse de lo que tenían los miembros con tal de compartirlo con el que necesitaba. Señor, te rogamos que nos deje a nosotros el privilegio de ser transformados en nuestro corazón, de tal manera que todo egoísmo, codicia, todo aquello, Señor, de querer siempre ver para nosotros solamente, sea quitado, Padre, y más bien tengamos un corazón generoso, compasivo, que con liberalidad pueda, Señor, compartir de lo que tú nos das. Padre, gracias te damos por enseñarnos, exhortarnos e inducirnos a la verdadera negación. Pedimos que así sea a partir de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.